¿Qué tal, chicos? ¿Cómo les va? Bueno, hoy vamos a tener la clase número 10. Corresponde al día lunes 1 de junio del año 2020. En esta clase vamos a ver dos temas que yo se los mencioné al pasar en clases anteriores. ¿Se acuerdan cuando hablamos de estreptococos que una señora Rebecca Lansfield, una doctora, hizo una clasificación A, B, C, D, etcétera? Perfecto. Y hasta ahora habíamos hablado de los estreptococos del grupo A de Lansfield. Y ahora vamos a charlar hoy sobre un estreptococo del grupo B de larga que hace poco tiempo se lo empezó a considerar y antes no se hacía. Y el nombre es Streptococcus agalactiae. Repito, Streptococcus agalactiae. O si no, eso es en latín, si no, Streptococcus agalactiae. Originariamente se descubrió que afectaba a los animales y le provocaba lesiones a las vacas, mastitis tenían las vacas, y esto ocasionaba perdían, pérdida de leche, ¿no? O sea, la producción de leche disminuía, porque la vaca producía menos leche y de menor calidad. Entonces, agalactiae es sin galactosa, o sea, sin leche. Por eso el nombre, género Streptococcus, especie Agalactiae. Agalactiae, ¿qué es? Gramaticalmente es un adjetivo, ¿no? Es un adjetivo. ¿Y qué significa? Sin leche, repito. ¿Por qué? Porque este Streptococcus agalactiae originariamente se estudiaba el efecto que tenía sobre los animales. Afectaba a las vacas y a otros animales, por supuesto, y en las vacas le producía una enfermedad mastitis, y entonces la vaca producía menos leche y de menor calidad. Y de ahí agalactiae, sin galactosa. La galactosa, que es un azúcar que está en la leche. Por eso agalactiae significa sin leche. Y no solamente afecta a las vacas, sino también afecta a los pollos, a los camellos, a los caballos, a los lagartos, a las ranas, al hámster, a los gatos, a los ratones, a los monos, a los peces. En los peces puede provocar septicemia y hemorragias internas, etcétera, etcétera, etcétera. Y también cuando se crían peces artificialmente, controlan mucho que esta bacteria no los afecte, porque si no se les muere. O sea, para que tienen un criadero de peces, que es muy delicado, que los tienen que alimentar y cuidar, si están infectados con el Streptococcus agalactiae, tienen septicemia, hemorragia y se mueren. Bueno, sí que originariamente se le dio importancia en los animales. Luego se descubrió que también afectaban al ser humano. ¿Por qué motivo? El Streptococcus agalactiae se encuentra en nuestro intestino, ¿no? Forma parte de nuestra microbiota normal. ¿Y por qué no nos enferma? Porque nuestra vesícula produce bilis, y es la bilis la encargada de mantenerlo a raya. Es decir, permanece en las partes altas del intestino, la bilis lo domina y no llega al recto, no llega al colon ni al recto. Entonces, si no llega al colon ni al recto, no hay ningún problema. Pero a veces la persona no tiene vesícula, por lo tanto no manda bilis, o tiene vesícula y no produce la cantidad de bilis suficiente, o por X motivo se impone el estreptococo, o sea, la bilis no lo mata, no lo domina, y pasa del intestino delgado al intestino grueso, de ahí al recto, y sale por la materia fecal. Y ustedes dirán, ¿cómo nos contagiamos los seres humanos? O sea, no, digo mal, ¿cómo se torna patógeno para nosotros? Afecta principalmente a la mujer. ¿Por qué? Si la mujer está infectada con este Streptococcus agalactiae, en el momento que nace la criatura, ahí se infecta. Y puede tener problemas muy serios el bebé,
el Streptococcus galactiae le puede provocar al niño una meningitis streptocóxica que lo lleva a la muerte, tan chiquitito. Puede también, la mujer puede perder el embarazo. Entonces, es por eso que hoy en día, entre la semana 35 y 37 aproximadamente, el médico, el ginecólogo o ginecóloga le pide a la mujer embarazada que le hace dos hisopados. Le hace dos hisopados y los manda al laboratorio para analizar o para buscar el Streptococcus galactiae. Le hace un hisopado en la zona perianal y lo pone con un medio de transporte y lo manda al laboratorio y le hace otro hisopado en la zona vaginal. ¿Para qué? Quiere saber si en la zona perianal, por ahí sale la materia fecal, ¿verdad? Si en la zona perianal está el Streptococcus galactiae. Y también le hace un hisopado vaginal para ver si no le ha colonizado ya la vagina. Ahí sería peor porque el niño sale por ese conducto sale al mundo. A veces el médico opta, un camino es darle antibióticos para eliminar la bacteria y que el chico cuando salga ya no esté la bacteria, y si no, le puede hacer cesárea. Bueno, eso se hace muy poco tiempo. Repito, muchas mujeres pierden embarazo y es porque están colonizadas por el Streptococcus galactiae. Y bueno, el Streptococcus no es nada bueno, ya lo hemos charlado en clases anteriores. Hablamos del grupo A de Landsfield, pero este es del grupo B, tampoco es bueno. Las características de este Streptococcus son cocos gram positivos, es decir, que se tiñen de color azul violáceo con la relación de Graf, ya lo hemos dicho muchas veces. Desarrollan en cadena, o sea, tienen prácticamente las mismas características de todos los Streptococcus. Una vez una alumna me hizo una consulta decía que el Streptococcus piógenes y el neumococo, o sea, el Streptococcus pneumoniae, tenían características en común. Claro, es así. Al ser miembros de una misma familia, tienen características las principales en común y difieren en algunas cositas. Lo mismo ocurre con el Streptococcus galactiae. Son cocos gram positivos que desarrollan en cadena, son anaerobios facultativos, son beta hemolíticos. ¿Se acuerdan que hablamos en otras clases que hay Streptococcus alfa hemolíticos con hemólisis parcial y beta hemolítico con hemólisis total? Bueno, este es beta hemolítico, el Streptococcus galactiae es beta hemolítico. Las pruebas bioquímicas que se hacen una vez que uno logró aislar las colonias para tipificarlas son la prueba de la catalasa, son catalasa negativo, son oxidasa negativo. También se hace, ¿se acuerdan que hablamos de la hidrólisis del hipurato? Y agrega, ahora para el Streptococcus galactiae, se agrega una prueba que es la prueba de CAMP, C-A-M-P, que esa la vamos a charlar dentro de un rato. El medio de cultivo ideal para los Streptococcus se llama agar granada. ¿Por qué se llama granada? Porque fue desarrollado este medio por un doctor llamado Manuel de la Rosa Fraile y sus colaboradores del Servicio de Microbiología del Hospital Universitario Virgen de las Nieves en Granada, y sirve para el aislamiento e identificación directa del Streptococcus galactiae. Me olvidé decirle que el Streptococcus galactiae no pertenece al grupo A como los anteriores. El Streptococcus galactiae pertenece al grupo B, B mayúscula, según la señora Rebecca Landsfield. Muy bien. Este medio de cultivo, bueno, una vez que se siembra con esos hisopos, ¿verdad? Esos dos hisopos, en este medio granada, hay que incubar la caja de Petri entre 24 y 48 horas a 35-37 grados. Bueno, entonces desarrollan cepas hemolíticas, ¿no? Y desarrollan colonias
de color, algunas son anaranjadas, otras anaranjadas rojizas y otras más rojizas. Y también metafóricamente podemos decir que el aspecto de la colonia es muy parecido a los granos de la granada, de la fruta granada, ¿no? O sea, se desarrolló en la ciudad de Granada, en España, pero el aspecto de la colonia es muy parecido a los granitos esos que tiene la granada adentro. Bueno, la identificación de las colonias en este medio, o sea, la identificación de las colonias de Streptococcus galactiae en este medio es inmediata, ¿no? Y se basa en la detección del granadiano, se dice. ¿Qué es el granadiano? El granadiano es el pigmento de color rojo, ¿no? Ese pigmento de color rojo se llama el pigmento granadiano porque viene del medio de Granada. La incubación de este medio se recomienda que sea anaerobia, 24-48 horas entre 35 y 37 grados, promedio 36. Y existen jarras de anaerobiosis. Existen jarras de anaerobiosis, o si no, uno en el laboratorio puede fabricar un ambiente anaerobio agarrando un recipiente de vidrio grandote o una lata y se pone adentro una vela encendida, ¿no? Y se pone adentro una caja, la caja de Petri, se tapa y cuando se consumió el oxígeno se apaga la velita. Entonces ahí tenemos un medio anaerobio. Y si no, vienen equipos como una jarra ya comercialmente, unos dispositivos para que te crean anaerobiosis. Y si no, otra forma de crear anaerobiosis en una caja de Petri es cubrir con un cubreobjeto, ¿no? O sea, sobre la siembra, ¿no? Sobre el cultivo, cubrirlo con un cubreobjeto. Vieron que está el portaobjeto, que es el vidrio rectangular, y después el vidrio cuadradito más chiquito, y se pone el portaobjeto, arriba la muestra y arriba el cubreobjeto. Entonces, si yo pongo sobre el cultivo un cubreobjeto, creo anaerobio. Es otra forma de crear anaerobiosis. Bueno, pero sí, vienen jarras de anaerobiosis ya donde se ponen las cajas de Petri. Este medio granada viene con agar, o sea, es un medio sólido y es muy rico. Aquí yo les voy a subir toda la composición. Tiene agar, proteosa, suero de caballo, glucosa, almidón, fosfato, metotrexato, cristal violeta, metronidazol, sulfato de magnesio, ácido, o sea, es un medio muy rico, tiene muchos elementos, tiene muchos nutrientes, porque si no, el Streptococcus galactiae es muy exigente y no te desarrolla. Tiene almidón, ¿para qué? Porque estabiliza el pigmento, tiene nutrientes, tiene cristal violeta. Ustedes dirán, ¿para qué quiero cristal violeta? Porque inhibe las otras bacterias gram positivas que pueda haber en la muestra. Tiene sulfato de colistina, ¿por qué? Porque inhibe las bacterias gram negativas que hay en la muestra. Tiene metronidazol, ¿para qué quiere el metronidazol? Para inhibir a las bacterias anaerobias. Yo quiero solamente que desarrollen el Streptococcus galactiae. Y así, ácido pirúrico, porque le proporciona energía, es una fuente de energía adicional y lo protege frente a las especies reactivas de oxígeno. Tiene peptona, la peptona es una proteína, y tiene agar, que es el gelificante, el que le da dureza al medio de cultivo sólido, o sea, el medio granada sólido. También, y el pH de todo este medio más o menos 7,45 más menos 0,1. Ese es el pH óptimo para que la bacteria desarrolle. O sea, entre 7,44 y 7,46, promedio 7,45 de pH, ahí es óptimo para su desarrollo. ¿Qué otra cosa le voy a decir? También viene este medio en líquido,
en tubos líquidos. Entonces, si yo siembro en un tubo, en medio líquido, siembro en el fondo del tubo, ¿verdad? Yo siembro en el fondo del tubo. Entonces ahí, al estar en el fondo del tubo, ahí ya está en anaerobiosis, no tengo que llevar a ningún dispositivo. Yo siempre en el fondo del tubo y arriba está el líquido, el medio de cultivo líquido. Entonces sí, se basa en qué, ya lo dije, en detectar en el medio de cultivo el granadiano, que es un pigmento rojo específico de las cepas hemolíticas, eso es muy importante, ¿eh? Es este pigmento rojo específico de las cepas hemolíticas, el Streptococcus galactiae, te da la composición química. El estreptococo, en el Streptococcus galactiae, la producción de la beta-hemolicina y del pigmento, el granadiano, están codificados por genes determinados. Hasta está establecido los genes que los codifican. Bueno, después te da la descripción del medio granada. Y también hay que, a veces, las colonias, ya que son anaranjadas o rojas, pueden a veces aparecer colonias incoloras o blancas, ¿no? Pero habría que confirmarlas. Generalmente se sospecha que si son incoloras o blancas no son el estreptococo hemolítico, sino es el enterococo o son levaduras. Es decir, aquí dice también que se puede poner el cubreobjeto para crear anaerobiosis. Bueno, es decir, yo no quiero confundirlo con de colonias blancas o incoloras, eso olvídenlo. Streptococcus agalactiae, colonias anaranjadas rojizas o rojizas, similar al fruto de la granada, lo que está dentro de la granada. Dijimos que es agalactiae sin leche, o sea, sin galactosa, y yo le mencioné catalasa negativo, oxidasa positivo, hidroxisilipurato, ya estos son temas que ya hemos tocado cuando hablamos de los otros estreptococos. Y le mencioné una prueba llamada prueba de Camp. Prueba de Camp. Si no se la subí, después se la voy a subir. ¿Qué es la prueba de Camp? CAMP. CAMP es gramaticalmente se llama acrónimo con acento no, es un acrónimo. Es el nombre de 3 científicos que idearon esta prueba. Uno de ellos se llama Christie, otro se llama Atkins, la C, la A, y después la MP no son 2 científicos más, es el nombre y apellido del último, que es Munch Petersen. La confusión, dicen a veces son 4 científicos, no, son 3. Es el nombre de los 2 primeros y del último el nombre y el apellido. Es una prueba bioquímica, la prueba de Kuhn, que se usa para identificar a quién, al Streptococcus agalactiae del grupo beta hemolítico, ¿no? Es beta hemolítico. Y se basa en la formación de una sustancia que la llaman factor CAMP en honor a los científicos que la idearon, y que amplía el área de hemólisis formado por el Staphylococcus aureus. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver el Staphylococcus aureus, que lo vimos en la primera clase, con ahora, con este momento, que estamos hablando del Streptococcus agalactiae? Tiene que ver lo siguiente. A ver si tengo la caja de Petri. Sí, acá está. Este es un ejemplo de una prueba de Camp positiva, indicada por la formación de una punta de flecha, donde el Streptococcus grupo B, el Streptococcus agalactiae, se cruza con el Staphylococcus aureus, raya blanca más difusa. Bueno, ustedes si ven acá, ven una caja de Petri, que tiene adentro el medio granada,
Y ustedes ven que en la mitad de la caja de Petri, bueno, ustedes como pueden apreciar, después lo van a ver bien en el material que yo les voy a subir en la pantalla, es una caja de Petri. Y dentro de la caja de Petri, que hay, repito, el medio de cultivo granada. Y ustedes ven que en el medio hay una raya en forma vertical, una raya clarita. ¿Qué es esa raya clarita? Yo sembré el Staphylococcus aureus. ¿Se acuerdan de la primera clase? Staphylococcus pyogenes aureus. Bueno, sembré el Staphylococcus pyogenes aureus. Y después ven que cruzáis en forma horizontal, esto es vertical, ¿verdad? El estafilococo. Y en forma horizontal yo siembro, hago dos rayas, siembro la muestra problema. Yo quiero, que teóricamente yo quiero saber si con estas rayas que hice en forma horizontal, ahí está el Staphylococcus, el Streptococcus, perdón, agalactiae. Repito, la raya horizontal sembré un Staphylococcus aureus. La, perdón, la vertical es el Staphylococcus aureus. Y la horizontal, que son dos rayas, es el Streptococcus agalactiae. Y dicen que metafóricamente se forma como si fuera una punta de flecha. ¿Y por qué pasa eso? Porque si está presente el Streptococcus agalactiae, provoca la lisis de los glóbulos rojos de bovinos o de cordero presentes en el medio, que previamente fueron sensibilizados por el Staphylococcus aureus. Es decir, ¿para qué se siembra esa raya en el medio, esa raya vertical? ¿Para qué? Para que el Staphylococcus pyogenes aureus sensibilice a los glóbulos rojos que contiene el medio. Entonces, una vez que están sensibilizados los glóbulos rojos que están en el medio, si está presente en la muestra el Streptococcus agalactiae, puede provocar la hemólisis. Y entonces, si provoca la hemólisis, estamos frente al Streptococcus agalactiae beta hemolítico, que logró hemolizar los glóbulos rojos que estaban en el medio de cultivo. ¿Pero por qué los hemolizó? Porque lo ayudó el Staphylococcus pyogenes aureus, que los sensibilizó, los ablandó. Bueno, la prueba de CAM para el diagnóstico de laboratorio del Streptococcus agalactiae, dos cosas fundamentales. El desarrollo en el medio granada, que aparece ese pigmento granadino, y la prueba de impurato, por supuesto, o catalasa oxidada, pero esta prueba de CAM es fundamental. Repito, la prueba de CAM es un acrónimo en honor a los investigadores que lo desarrollaron. Recuerden que el Streptococcus agalactiae es un estreptococo beta hemolítico, pero no del grupo A, sino del grupo B mayúscula de la señora Rebecca Lansfield. Pues esta es la prueba de hidrólisis del impurato, que también creo que se la he subido en clases anteriores. Es muy importante. Antes se hacía solamente hisopado perianal y ahora se hace hisopado perianal y vaginal porque así se detectaron muchos más casos de infecciones producidas por este estreptococo. Bueno chicos, continuando. Bueno, recién terminamos con el Streptococcus agalactiae. Ahora vamos a hablar de una bacteria que antiguamente se la clasificaba como estreptococo. Se decía que era un estreptococo del grupo D, de mayúscula, de Rebecca Lansfield. Y en algunos libros figura como estreptococo del grupo D. Hasta que en 1984 empezaron a hacerse análisis de ADN genómico, e indicaron que era un género que clasificara, era mejor a este estreptococo grupo D, era mejor clasificarlo en un género separado de los otros estreptococos.
que era más apropiado. Entonces ya no se dice más, antes se decía estreptococo del grupo D, gamma hemolítico. Eso llevaba a confusión, porque la gamma, después decían que la gamma hemólisis era la ausencia de hemólisis alrededor de la colonia, era un contrasentido. O sea, ¿para qué voy a decir gamma hemolítico si en realidad en torno a la colonia no se produce hemólisis como en los otros? Entonces, de ahora en más, no se dice más, repito, no se dice más estreptococo de gamma hemolítico, se dice enterococos, enterococos. Bueno, como su nombre lo indica, entero de intestino, ¿no? ¿Qué les iba a decir? Bueno, si tendríamos que, repito, enterococos. ¿Cómo nosotros, es un comensal que está en el intestino humano, el enterococo? Hay varias especies, pero las más comunes son el Enterococcus fecalis y el Enterococcus faecium. Son los más comunes en el intestino humano. Pero hay otras especies. El enterococo, desde el punto de vista bioquímico, son cocos gram positivos que desarrollan en parejas o en cadenas. Es muy difícil distinguir en el microscopio un enterococo del resto, de los otros estreptococos, porque tienen muchos rasgos en común, pero los que estudian taxonomía dijeron no, el enterococo tiene que tener nombre propio, no es más estreptococo. Bueno, entonces repetimos, son gram positivos, se presentan en parejas o en cadena, son anaerobios facultativos, o si no también son capnófilos, con CAP, capnófilos. ¿Qué significa? Que prefieren usar una atmósfera de CO2, de anhídrido carbónico. Aunque si sobreviven bien, como son facultativos, sobreviven bien sin su ausencia. Pero si se puede, ellos prefieren un ambiente capnófilo, es decir, con CO2. Desarrollan en agar sangre de cordero, desarrollan las colonias, pero en torno a las colonias no hay hemólisis. Es decir, por eso decir gamma hemólisis no tiene ningún sentido. Evidentemente la palabra hemólisis no hay que usarla. ¿Se acuerdan que todos los estreptococos que hablamos, todos producían hemólisis? Alfa, beta, etc. No tanto los del grupo A como el grupo B. Pero no, el enterococo, decir enterococo gamma hemólisis es un contrasentido. No, en torno a la colonia del enterococo no hay hemólisis. Yo les dije que es un comensal de nuestro intestino, pero por X motivo nos bajan las defensas y se puede tornar agresivo hacia nosotros. ¿Qué nos puede producir? Infecciones urinarias, bacteriemia, endocarditis, diverticulitis, hasta inclusive meningitis. Ustedes saben que una meningitis, la inflamación de las meninges, es muy serio, ¿no? Que puede llevar a la muerte. También es una bacteria, se trata generalmente, el antibiótico que se usa es ampicilina y vancomicina, pero se caracteriza en los enterococos por un alto nivel de resistencia a los antibióticos. Un alto nivel de resistencia, porque hay cepas de enterococos que son beta-lactámicas, y ya lo charlamos en otras clases. Esas cepas beta-lactámicas producen una enzima que es la beta-lactamasa, y que bloquea, por ejemplo, a la penicilina y sus derivados. Entonces, los médicos le tienen cierto respeto al enterococo y saben que tienen que usar básicamente lo que yo les dije, ¿no? Vancomicina y ampicilina. También a veces usan cefalosporinas, ¿no? Eso los médicos lo van manejando. Y nosotros
también una fuente de contagio, más allá de ser un comensal que en condiciones normales no nos hace nada, el ser humano se contagia con el agua contaminada. Hoy en día, si ustedes llevan una muestra de agua para analizar a un laboratorio, le buscan enterococos y Pseudomonas aeruginosa, que son una bacteria que vamos a ver más adelante. O sea que nosotros nos podemos contagiar ingiriendo enterococos. ¿De dónde? Del agua contaminada. Bueno, entonces esta bacteria, si bien es muy virulenta, tiene un alto nivel de resistencia a los antibióticos, no tengo más nada que decirle porque repasemos. En los enterococos es un género de bacterias del ácido láctico. Son bacterias del ácido láctico, pertenecen al género Firmicutes. A partir de 1984 los estudios genómicos dijeron que había que ya clasificarla solita aparte, sacarla ya de, no decir más estreptococo grupo D, de mayúscula gamma hemolítico porque no produce hemólisis, son cocos gram positivos, desarrollan en parejas o en cadenas, a simple vista es difícil distinguir un enterococo de un estreptococo, son anaerobios facultativos, pero preferentemente capnófilos porque prefieren usar anhídrido carbónico, pero desarrollan, si no tienen anhídrido carbónico se las arregla. Lo de gamma hemólisis no hay que decirlo más, repito, están en el intestino humano, el fecalis y el faecium, aunque hay otras especies, se caracterizan por un alto nivel de resistencia a los antibióticos y lo que se emplea ampicilina y vancomicina. Y hay cepas beta-lactámicas que inhiben la penicilina y sus derivados. Además de ser un comensal de nuestro intestino, repito, nos contagiamos bebiendo agua contaminada. Bueno, ya terminamos. Bueno, y acá, chicos, termina la clase, hace una clase corta esta. Yo les voy a hacer llegar un seminario donde vamos a charlar un poquito del estreptococo y el enterococo. Y si Dios quiere, la clase que viene, la otra clase, vamos a hablar de una bacteria que se llama Pseudomonas, con P, pseudo significa falso, Pseudomonas aeruginosa. Bueno, será hasta la próxima, que la pasen bien.